¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Aprenden 5. El día de hoy hablaremos sobre Porfirio Díaz, un personaje muy importante en la historia mexicana. Para algunos, un gran héroe, un gran presidente que modernizó al país, que trajo inversión extranjera, que mejoró la economía, pero para otros, un dictador que duró más de 30 años en el poder, que bajo su mandato abusó de su poder. Vamos a ver su información más importante. Los primeros años de Porfirio Díaz fue huérfano de padre desde los 3 años. Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, es decir, la carrera religiosa, pero pronto cambiaría de opinión. Decidiría cursar estudios en la Escuela de Leyes del Instituto de Ciencias y Artes. En ese lugar fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía la materia de Derecho Civil. En adelante, sería un gran seguidor suyo hablando en el ámbito político. Poco después, Porfirio Díaz ingresó en el ejército y su carrera militar fue muy meteórica. En la Guerra de Reforma que se llevó a cabo entre los años 1858 y 1861, tuvo una gran participación. Durante este conflicto se enfrentaron dos grupos, los conservadores y los liberales. Porfirio Díaz apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y eso llevaría a la presidencia a Benito Juárez en el año de 1861. Al finalizar la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido como diputado. El gran prestigio y la popularidad que había ganado Porfirio Díaz en las últimas campañas lo dejó en una situación de optar a la presidencia. Pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en el año de 1867 y lo reeligió en el año de 1871. En noviembre de ese mismo año, Porfirio Díaz ya lanzó el llamado Plan de la Noria. En él se pronunciaba contra el reeleccionismo y el poder personal a favor de la Constitución de 1857, de la cual Benito Juárez se estaba aprovechando. Porfirio Díaz tuvo que abandonar el país por motivos políticos. Cuando Benito Juárez fallece siendo presidente de México en el año de 1872, Porfirio Díaz aprovecha una amnistía concedida entonces por el presidente de México y permitió regresar a Porfirio Díaz a México. Tras la muerte de Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. En el año de 1876, Lerdo de Tejada anunció su propósito de presentarse a la reelección, motivo que Porfirio Díaz prefirió rebelarse en contra de él, creando el llamado Plan de Tuxtepec. Esta vez consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz accedería a la presidencia por primera ocasión. Iniciaría entonces en el año de 1876 el llamado Porfiriato. En el año de 1877, el Congreso declaró presidente constitucional a Porfirio Díaz. Durante su primer mandato, que abarcó desde el año 1876 a 1880, Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido. Ideas liberales. Impulsó una reforma de la Constitución, en la cual introdujo el veto al expreso de las reelecciones consecutivas y, concluyendo su periodo, pasó a ser un testigo del general Manuel González. Durante el gobierno de González, fue ministro de Fomento y gobernador del estado de Oaxaca. Hablando del porfiriato, podemos rescatar varios aspectos positivos, tanto en el ámbito económico, social y político. Hablando del ámbito económico, atrajo inversión extranjera, mejoró la industria, la minería y la industria petrolera en México y además la industria textil. En el ámbito social, acabó con algunas injusticias, aunque fue de lo que más se le reclamaba durante su gobierno. Otra de las cosas negativas del porfiriato fue que la riqueza fue solamente para unas cuantas familias. La mayoría de la población en México durante el porfiriato era pobre. La mayor parte de la población se encontraba en la miseria. En el ámbito político podemos decir que persiguió y sometió a varios de sus contrincantes. No existía la libertad de expresión y llamaba a rebeldes a todo aquel que no estaba a su favor. Además, llegaron adelantos como el ferrocarril,
la luz eléctrica en las ciudades más importantes y además aparecieron nuevas empresas y bancos. Además también se fundaron algunas escuelas, academias, teatros, museos y hubo un gran impulso a las ciencias y a las artes de la época. Porfirio Díaz renunciaría a la presidencia, que pasó a ocupar Francisco I. Madero tras ganar las elecciones y salió del país rumbo a Francia, donde murió en el año de 1915, acabando de esta manera, después de 30 años, el porfiriato.